18. Vamos a leer desde el verso 33 en adelante. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Vamos ahí. Amén, amados hermanos, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Vamos a orar todos, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a hablar sobre el tema, varios temas, hermanos, que no son muy bien entendidos sobre las Escrituras. Y uno de estos temas, hermanos, tomando lo que acabamos de leer en esta ocasión, por ejemplo, vemos cuando el Señor Jesús, amados hermanos, está donde está Pilato, y Pilato le pregunta y le dice al Señor, ¿verdad? Le dice Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dice: bueno, tú lo estás diciendo por ti mismo, porque Dios te dio una revelación, porque has llevado a ese entendimiento, o porque lo has oído que otros lo han dicho de mí. Y Pilato le respondió: ¿acaso yo soy un judío? Es tu nación, ¿verdad? Tu pueblo, el que te viene y te entrega donde yo estoy. Y el Señor le dice a Pilato, para su tranquilidad: mi reino no es de este mundo. En otras palabras, estaban, hermanos, hablando, el temor de Pilato era que cuando Pilato estaba tratando de cobardemente abogar por el Señor Jesucristo y teniendo toda la autoridad para ejercer la justicia, que era lo que se esperaba de él, cobardemente, amados hermanos, él trató de alguna manera, decía: bueno, yo no encuentro ningún mal en este hombre. No encuentro en este hombre nada que sea digno de procurarle la muerte. Y mandó a castigarle de manera que el Señor lo moliese a golpes y que fuera como fue desfigurado, para ver si la gente de una vez se satisfacía en su deseo de sangre, su deseo de crueldad, ¿verdad? En su satisfacer el odio que estaban experimentando en contra del Señor Jesucristo. Lo presentó, amados hermanos, realmente magullado, golpeado, sangrante, hinchado completamente, y lo presentó diciendo: he aquí el hombre, ¿verdad? Bueno, ya lo castigué, ya es suficiente. Pero la gente insistía y decía: no, el hombre debe de morir. Y Pilato decía: pero qué mal ha hecho. Y estos judíos, hermanos, que eran muy astutos, dijeron: bueno, pues él ha dicho que es rey. Él dijo que él es rey. Y sabemos nosotros claramente que en la ley del imperio de Roma no hay sino un solo rey, que es el César. Y todo el que se levante diga que es rey debe de morir, porque está en contra del imperio. Así que si tú lo dejas vivir, te estás constituyendo en un enemigo del César, porque él dice que él es un rey.
Y eso fue lo que le causó, amados hermanos, más temor. Porque aunque sentía cierta inquietud, cierto temor, presentía, amados hermanos, que incluso la mujer de él tuvo un sueño y le advirtió: no tengas nada que ver con la muerte de ese justo. Sin embargo, amados hermanos, el Señor le dijo, para la tranquilidad de él, le digo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino, y le dio una explicación muy sencilla, si mi reino fuera de este mundo, como son, hermanos, los reyes, como son los dictadores, como son los que están, aún los partidos que están en el poder, que se aferran a lo legal y a lo ilegal, a lo correcto y a lo incorrecto, por tal de permanecer en el poder. Y el Señor le dijo: si mi reino fuera de este mundo, si lo que yo estuviera buscando estuviera en este mundo, entonces todos mis seguidores, dice, pelearían para que yo no fuera entregado. Pero tranquilo, mi reino no es de este mundo. Algo difícil de entender hasta el día de hoy. Sabemos que aun cuando el Señor Jesucristo resucitó, cuando el Señor Jesús, amados hermanos, resucita y le dice el Señor: ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. El Señor estaba hablando sobre un tema, sobre un asunto, pero la mente de ellos estaba enfocada, amados hermanos, en lo natural, enfocado aquí y ahora en este mundo. Y dijeron: pero Señor, como diciendo, nosotros somos una colonia de Roma, no somos un país libre, no somos un país soberano, tenemos el yugo de un imperio sobre nosotros. Esa era la preocupación de todo el pueblo. Y le dicen: Señor, tú vas a restaurarle a Israel el reino en este tiempo. Otra vez estaban enfocados ellos, hermanos, en lo natural. Y el Señor le dice: pues no les toca a ustedes conocer los tiempos o las razones que el Padre ha puesto en su sola autoridad, pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Otra vez les estaba hablando, amados hermanos, de un reino que es espiritual. Si usted mira, por ejemplo, era importante para el pueblo de judío que ellos, hermanos, se quitaran la bota de arriba de Roma. Pero para el Señor, hermanos, había algo más importante. El Señor, aunque ellos, hermanos, estaban luchando por una libertad en lo físico, en lo natural, no se daban cuenta, amados hermanos, que tenían una necesidad más imperiosa. Capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan. Jesucristo un día comienza una conversación con unos judíos que habían creído en Él, que habían creído que Él era el Mesías. Y el Señor le dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, si permanecen en mis mandamientos, en otras palabras, si ustedes que ya creyeron que soy el Mesías, si toman mis palabras y las ponen por obra, si ustedes viven en obediencia de mi palabra, entonces ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no, hermanos, estos hombres se ofendieron porque dijeron ellos: nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie, somos del linaje de Abraham, que es nuestro padre, y nunca hemos sido esclavos. El Señor le decía: yo sé que vuestro padre es Abraham en la descendencia, sé que descienden en la carne, pero comenzó hablando como quien habla, amados hermanos, que tiene todo conocimiento del cielo y de la tierra, aquel que es la sabiduría de Dios,
aquel que nos ha dado a entender a nosotros, amados hermanos, ese conocimiento y esa sabiduría. Gloria sea a Dios, hermano, que no es de este mundo. Amén, amén. Él les hablaba de dos cosas y ellos solo podían entender una. Porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Mas el espiritual, amados hermanos, dice que puede entender las dos cosas. El espiritual no puede ser juzgado de nadie, porque nada no puede ser entendido, aleluya. Pero Él juzga todas las cosas, acomodando, amados hermanos, lo natural a lo natural y lo espiritual con lo espiritual. Amén, amén. Aleluya. Y el Señor hablaba de dos cosas. Ellos hablaban solo de lo natural. Somos descendencia de Abraham. Y el Señor le dijo, yo sé que son descendencia de Abraham, pero le digo al Señor, Abraham, dice, miró mis días y se regocijó. Y ya les tropezaba, hermanos, aleluya, lo espiritual con lo natural. Y dijeron, tú no tienes 46 años. Y dice que tú viste a Abraham. Y el Señor le dijo, de cierto digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y le digo al Señor, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque el diablo es mentiroso o es homicida y mentiroso desde el principio, y cuando habla del propio habla porque es mentiroso. En otras palabras, el Señor le pasó de lo natural, era en descendencia de Abraham, pero en lo espiritual, sabiendo él mejor que nadie, amados hermanos, que la descendencia de Abraham no son los que descienden en la carne, sino como dice la Escritura, en Isaac será llamada la descendencia, es decir, los hijos de la fe. Todos aquellos que descendieran de Abraham, además de ser descendientes en la carne, fueran como Abraham, que creyó la promesa de Dios, que Dios le dijo, sacrifícame a tu unigénito, a tu único hijo, y por la fe fue y lo sacrificó, creyendo que Dios era poderoso aún para levantar de entre los muertos, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada la descendencia, aleluya. Sabiéndosele dicho eso, sabiendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea Cristo. Amados hermanos, y dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, le digo, ahora veo que me amas y que me has obedecido, porque no me has negado a tu único hijo, aleluya. Único hijo, hermanos. Y allá están los musulmanes, que también lo miren de manera natural, como que único hijo, si uno y uno son dos. La Biblia dice en la misma Biblia que eran dos hijos. Y además el otro era el primogénito, que el primogénito tenía todos los derechos. Eso es en lo natural. Pero dice el apóstol Pablo, en lo espiritual, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser hijos de Abraham, por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia, de manera, amados hermanos, que solamente los creyentes, dice, son contados como hijos de Abraham, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. En otras palabras, regresando, hermanos, aquí, el Señor le dijo a estos judíos que estaban hablando con él, el que decían ellos, nosotros somos libres, ofendidos, somos libres, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor le dijo, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, aleluya. En otras palabras, amados hermanos, el Señor se enfocó en lo espiritual, se enfocó en lo que realmente hace que la libertad sea, amados hermanos, perdurable y produzca los frutos apacibles, amados hermanos, que satisfagan el corazón de los hombres. Ellos decían que eran libres, aunque en el sentido de esclavitud estoy hablando. No eran libres porque Roma gobernaba sobre ellos, pero a nivel personal, estos mismos judíos decían que no eran esclavos, porque eran ciudadanos, amados hermanos, libres. Pero mire usted, analice cómo estaba viviendo el pueblo de Israel. El Señor tuvo que echar fuera muchos demonios, amados hermanos.
porque gran parte del pueblo estaba poseída por demonios por causa, amados hermanos, de sus pecados, por causa de sus maldades. Un pueblo que, habiendo conocido la palabra del Señor, amados hermanos, sin embargo, a fuerza de ignorarla, vivían en una condición que llegó a ser peor que los pueblos que estaban habitando esos lugares antes que ellos lo habitasen.